Buenas tardes, iglesia. Desde la Ribera del Quebar les saludamos con el aprecio de siempre. No nos hemos olvidado ni un minuto de ustedes. Los recordamos en todo tiempo, sobre todo en el momento de nuestras oraciones, esperando que Dios esté con ustedes. Nos da gusto cuando los saludamos por este medio, nos da gusto cuando los saludamos personalmente, cuando nos reciben en su casa. Hemos estado nosotros trabajando, mis hermanos, en el día miércoles con una sesión de consejería pastoral. Si usted tiene alguna pregunta, con toda confianza puede hacérnosla respecto al tema que llevamos a usted a través de las redes sociales, o con algún otro tema que surja, en alguna duda, en alguna necesidad en la que requiera consejería. Siempre centrándonos en la palabra revelada, en la palabra escrita de Dios. Para esta tarde hemos escogido un tema para darle continuidad a lo que hace 8 días abordamos. Hace 8 días abordamos la carencia, la fragilidad de la inteligencia moral en nuestros hijos. Y tocamos algunos temas que son relevantes y que se ven en la vida diaria, no solamente en los adolescentes, sino también en nosotros como adultos. A lo mejor usted tiene niños pequeños. A lo mejor los niños aún no han llegado, pero van a venir. Muchas de esas enseñanzas que nosotros le estamos llevando y que es consejería bíblica, consejería pastoral, van con el fin y con el objetivo de que si en este momento no nos están ayudando de alguna forma, no se adaptan a nuestra vida, en algún momento nos van a servir. Es decir, queremos ayudarle a construir su vida espiritual. En Ribera del Quebar abordamos siempre, mis hermanos, las 3 áreas que componen el ser humano: el área física, el área emocional y el área espiritual. Así que bienvenidos, gracias por seguirnos, gracias por orar por nosotros, gracias por saludarnos por inbox. Es para nosotros un aliciente saber que lo que nosotros le hacemos llegar verdaderamente le está ayudando. Bien, mire, hablamos de lo que es la conducta moral en nuestros hijos. Tenemos que desarrollarla. Todos nosotros fuimos testigos en días pasados acerca de un joven que se subió a robar a una combi. Se viralizó esto, fue por demás comentado, por demás satirizado, y surgieron una cantidad de chistes de acuerdo al humor del mexicano. Surgieron una cantidad de imágenes en redes sociales que hablan acerca de qué tan mal le fue a este pobre individuo. ¿Qué es lo que hace que una persona decida robar o no robar? En México, en Monterrey, en Morelia, en muchas otras partes del mundo, nosotros hemos visto el cambio climático de una forma tan atroz. De pronto nos damos cuenta a través de las noticias que se vienen increíbles sequías. Pero después de esto se viene en las noticias de que hay unas terribles inundaciones. Y entonces, cuando los expertos hacen limpia y drenan los canales y las cañerías, la cantidad de basura que sale y que ocasiona estas terribles situaciones. ¿Qué es lo que lleva al ser humano a minimizar la basura? A quemar los bosques. Hace poco salió en las noticias de un individuo aquí en la ciudad de Morelia, en Michoacán, que en una fiesta de estas fiestas de folclor, nosotros le llamamos aquí en Morelia unos toritos, un montón de borrachos y de gente que andan bailando alrededor de un toro hecho de cartón que tiene cohetes y que, vaya,
folclore completamente mexicano. Y llegó la policía y les dijo: no pueden estar en ese tipo de reuniones por la pandemia que hay, retírense a su casa. Y uno de los fulanos que estaban bailando se quitó el cubrebocas y les tosió a los policías. ¿Qué es lo que hace que un individuo haga esto tan vil? ¿Qué es lo que un individuo hace? ¿Qué es lo que motiva a un individuo para que a los médicos los apedrien, a las enfermeras les arrojen cloro, pero a los que llevan la cerveza les den de aplausos? ¿Qué es lo que hace que se nos tape la razón para hacer este tipo de acciones? Por eso estamos llevando esta consejería a su casa. Porque en Ribera del Quebar nos atrevemos a observar y a cuestionar el convencionalismo religioso y social desde el exilio. Ese es nuestro lema, es nuestro eslogan de ministerio: observando el convencionalismo desde el exilio. Y quiero que hablemos pues entonces un poquito acerca de lo que es, tocamos un poquito acerca de lo que es la conducta moral. Mire, el término moralidad se deriva de la palabra latina moralis. La palabra moralis nos habla de costumbres, de maneras o pautas de conducta, pautas de vivir, que se conforman, que se compactan con las normas del grupo. Por ejemplo, en México no se ve mal que una persona sea ebria, porque la mayoría de la gente en México es ebria. Por eso en México no se ve mal que la gente sea impuntual. No, la impuntualidad no alcanza niveles de inmoralidad, porque la mayoría de la gente es impuntual. Por eso la mayoría de la gente en algunas colonias, cuando no se droga, la ven como un bicho raro, porque de acuerdo a las normas de conducta, a las normas de formas de vida, de conducta aceptadas en un grupo social, eso es raro. Y de pronto alguien entiende esto desde la perspectiva moral, desde la perspectiva de la presión del grupo, o desde la perspectiva de vida y de principios espirituales, deja de tomar, deja de hacer barbaridades y se le considera una persona o un bicho raro. Y esto, mis hermanos, esto es lo que nos enseña la moralidad. Ahora mire, nosotros entramos desde que éramos pequeñitos a una transición hacia una moralidad adulta. Nuestros hijos, cuando entran de lo que les enseñaron en casa, de lo que vieron en su casa, a la moralidad adulta, se confunden. Hace unos días recordábamos el caso de una joven que en su casa su papá era borracho, se la pasaba solamente con los amigos, con los compadres, se la pasaba en el fútbol, se peleaba con los del equipo contrario, y de pronto aquella mujer se casa y su esposo ni era amiguero, ni era borracho, y ni jugaba y ni le gustaba ver el fútbol. ¿No sabe usted qué shock y qué choque de moralidad tuvo aquella mujer cuando entendió o cuando conoció que su esposo era un bicho raro, porque ni se emborrachaba, ni le gustaba el fútbol y ni se iba con los compadres? Esto es parte de esta transición de lo que hacíamos cuando éramos pequeños, ahora que somos adultos. Ojalá, mis hermanos, ojalá, mis amigos, que todos pudiésemos entender y pudiésemos evolucionar en nuestra moralidad, adquiriéramos valores, compráramos estilos de vida que son sanos para nosotros,
para la familia, para el entorno social en el que vivimos y que no nos deformemos. A lo mejor antes, ¿cuántas familias? Antes vienen de un contexto de violencia intrafamiliar y buscan la salud emocional y espiritual para no cometer los mismos errores. Pero qué terrible es para aquellos que de pequeños no vieron un mal ejemplo en casa, papá no tomaba, había responsabilidad, le enseñaron a trabajar y cuando creció se hizo un sinvergüenza. Vaya, son situaciones que nosotros tenemos que aprender desde la perspectiva moral, desde lo que nosotros hacemos. Pero mire, el mundo en el que vivimos es muy confuso para nuestros hijos. Vivimos en una cultura de confusión. La moralidad está en confusión. Yo recuerdo que lo más feo, lo más terrible que veíamos en la televisión era Tom y Jerry. La violencia de Tom y Jerry. Hoy no. Hoy usted ve todas las ideologías de moda. Hoy en día usted ve en televisión niños abandonados, monstruos, posesiones demoníacas, muchachos que eran muchachos y que ahora son muchachas, muchachas que quieren ser muchachos, pero que les siguen gustando los muchachos, porque las muchachas y los muchachos, y entonces les gustan los muchachos, y eso es lo que usted ve en televisión, una cultura de confusión. Están confundiendo a nuestros muchachos, a nuestros niños. Yo recuerdo cuando era chiquito que había un muchacho que era gay, donde vivíamos, y nosotros nos le quedábamos viendo, pero bien raro. Decía mi compañero de la preparatoria hace unos años, mi compañero, mi amigo Julio, decía, va a llegar el punto en que los raros seamos los heterosexuales. ¿Qué confusión tan grande hay hoy en día en que a los hombres heterosexuales se les está enseñando que el mayor placer sexual que pueden recibir es cuando son penetrados? Enséñele eso a un niño de 6 años. Enséñele eso a un niño de 4 años para que vea cómo se está adoctrinando y cómo la cultura de la confusión se está inclinando a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno llamarle malo, mis hermanos. Y nosotros tenemos que aprender a ver el convencionalismo desde el exilio y regresar y permanecer en las sendas antiguas. Porque aunque las ideologías digan lo que digan, en nuestra casa, mis hermanos, mandamos nosotros. Y nosotros vamos a poder mandar y gobernar de la manera correcta cuando vivamos sometidos y en obediencia al Espíritu Santo. Ahora, olvídese de la moralidad de confusión que hay en el mundo, la teología de confusión que hay en las iglesias cristianas. Que Justin Bieber se convirtió en la iglesia de Nueva York, de esta franquicia australiana. ¿Cómo se llama la franquicia esta australiana que cantan? ¿Cómo se llama? Hillsong. De Hillsong. Estas mega iglesias, este ministerio que comenzó muy bonito, pero que después se hicieron franquicias, comercialmente hablando, se convirtió, a pesar de la nefasta vida de este muchachito. Y después nos damos cuenta que el pastor de jóvenes de Hillsong se casó con su diácono y que hay liberalidad. Luego le preguntan a uno de los líderes más influyentes espirituales, uno de los líderes espirituales más influyentes de los Estados Unidos, un apóstata llamado Joel Osteen, le preguntan: ¿qué opina usted del pecado de la homosexualidad o del infierno? Y el tipo cierra la boca y dice: la gente se va a trabajar toda la semana y regresa cansada, como para que yo les tenga que predicar del pecado y del arrepentimiento. Predicador asno. Pues a eso lo llamó el Señor. Si es que es cristiano, a eso le llamó el Señor. Entonces, ahora imagínese una sociedad de moral confusa con una teología confusa. Y entonces nos olvidamos, olvídese de los valores esenciales,
del respeto, de la honestidad, de la honradez, de la productividad, de la veracidad. No, no, no. Nos olvidamos de los principios bíblicos y los cambiamos por modismos o los cambiamos por formas de cultura y a eso le enfatizamos. Entonces, esas teologías de confusión no están haciendo otra cosa más que afirmar y cimentar la cobertura de confusión que hay en el mundo. Tenemos que hacerlo, tenemos que buscar, tenemos que hacer resistencia. Por eso es muy importante que nosotros enfaticemos mucho en lo que es la conducta moral en nuestros hijos y en nuestra vida. ¿Cómo se aprende la moralidad? Es la siguiente pregunta. Tengo 6 puntos, por lo menos, de cómo se aprende la moralidad. Para que nosotros podamos aprender la moralidad, es decir, las normas de conducta dentro de un determinado grupo, ¿cómo aprendemos nosotros esas normas de conducta en un grupo social? Número 1, cuando nosotros aprendemos los principios que Dios ha establecido en su palabra. Porque una persona que no roba no es valiosa solamente para Dios o dentro de la iglesia. Es valiosa en el trabajo, es valiosa en la escuela, es valiosa en la casa, es valiosa en la colonia, es valiosa en el medio de transporte. Porque el principio bíblico, mis hermanos, cuando es un principio espiritual supremo, un absoluto moral, Dios no habla de relativos morales. La Biblia nos habla de absolutos morales. Y los principios bíblicos no son relativos morales, no son expresiones de cultura. Los principios, por eso son principios. Porque en México, en China, en Panamá, en la Patagonia o en Siberia, el principio sigue valiendo de la misma manera, sin importar el tiempo. Tenemos que aprender las normas y estatutos establecidos por Dios. Y dicen los 10 mandamientos: no matarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean bendecidos en la tierra. Y un sinnúmero más de mandamientos que son principios espirituales y que cuando se llevan a la práctica son bien vistos y agradables. Si no, ¿de dónde cree usted que los romanos tomaron las leyes con las cuales se rige y se gobierna las naciones, sino de los mandamientos del Éxodo, de Levíticos y de Deuteronomio? Para que vea usted que la Biblia ha influido a lo largo de la historia, sin importar la cultura o sin importar el medio. Número 1, tenemos que aprender las normas y estatutos establecidos por Dios. Tenemos que atrevernos a cuestionar la cultura en donde estamos viviendo. Tenemos que aprender a cuestionar en base al conocimiento bíblico lo que los predicadores nos están enseñando. Tenemos que aprender a cuestionar desde la perspectiva bíblica cuáles son las costumbres y las modas que se están erigiendo en la sociedad y en algunos grupos en particular, como la iglesia. No, hermanos, a mí no me preocupa todo las reformas de ley cambiantes que se están haciendo. ¿Se va a legalizar el aborto? Sí, se va a legalizar. ¿Se va a legalizar las bodas y los matrimonios entre personas del mismo sexo? Sí, sí se va a legalizar. ¿Se va a legalizar la pedofilia? Sí y la pedofilia sí se va a legalizar. En las agendas de los cambios sociales de los últimos tiempos ya están hechas. Y no quiero ser amarillista, pero se va a legalizar, sí se va a legalizar. Aquí lo que me interesa a mí es que nosotros aprendamos a jerarquizar los principios de la palabra de Dios para que cada uno de nuestros hogares donde Cristo mora, los principios jerarquicen nuestras conductas y nuestro estilo e ideología de vida.
No podemos nosotros rebajar nuestra vida a lo que socialmente es aprobado, mis hermanos. Si no, ¿desde cuándo tendríamos el montón de pastores borrachos? Porque el vino se permite. Si no, tendríamos el montón de pastores mal hablados, porque socialmente es aprobado. Es más, hasta le dan aplauso a aquel que es majadero y que se avienta sus albures. Entonces nosotros tenemos que aprender a cuestionar eso. Número 2, tenemos que aprender como un grupo social cuál es el comportamiento. No debemos diluir la palabra. No debemos diluirla. Oiga, yo recuerdo aquellos años cuando se convertían los cantantes no cristianos, los cantantes del mundo se convertían a Cristo y permanecían bien convertidos. Ramiro Leija, Irene Rivas, las hermanitas Núñez. Yo recuerdo cuando se convirtieron ellos al cristianismo. Y después se comenzaron a convertir un montón, pero un montón de cantantes y de artistas que se quedaron a medias tintas. El Comanche a medias tintas. Jorge Porcel a medias tintas. Kalimba a medias tintas. Yuri a medias tintas. Y no se quedaron ni en el mundo ni en el camino del Señor, con una vida espiritual rebajada y diluida, y con una moral floja y raquítica. Entonces nosotros tenemos que regresar a ese estilo de vida, a la aplicación de los principios bíblicos que rigen conceptos de vida, que rigen criterios de vida. Cuando a lo negro le llamábamos negro, a lo blanco le llamábamos blanco. Hace, ¿qué serán? Algunos 4 años, cuando fuimos por allí, pues, copastores en alguna congregación emergente, aquí en Morelia, y en este tiempo en el que fuimos copastores, pasó de ser pentecostal a ser neopentecostal, y de ser neopentecostal pasó a ser emergente. Yo recuerdo que la gente cómo justificaba sus borracheras. ¿O es que no es pecado? Para mí no es pecado. Yo no le veo nada malo. Bueno, llegaban borrachos a tomar Santa Cena. Hasta se parecían a los de la iglesia de los Corintios. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque hemos diluido los principios y los hemos interpretado a la luz de nuestra cultura. Y el principio no se puede interpretar de esta manera. Hasta que un día, pues yo me enojé. Bueno, no me enojé. Sí, me enojé. Ya ni me acuerdo si me enojé o no me enojé. Pero yo les dije, sí, no es malo. Vayan y pregúntenles a los muchachos allá en el anexo, en la clínica de rehabilitación, cómo comenzaron. Y todos ellos comenzaron con una botellita o con una copa para una convivencia social. Y yo sé que en algunas partes en Sudamérica esto no puede ser un verdadero problema. El verdadero problema es que nosotros, los pastores, hemos enseñado a interpretar una cultura, a aplicar un principio fuera, o una cultura al nivel del principio bíblico, el principio bíblico al nivel de la cultura, pero no les hemos enseñado a la gente que el encratez, que el dominio propio viene como resultado cuando una persona nace de nuevo. ¿Sabe usted cuántos muchachos llegan a las clínicas de rehabilitación y que son hijos de cristianos? Una moralidad raquítica y una vida espiritual podrida. Y un día me preguntaron y me dijeron, pastor, ¿y usted qué vicio tenía? ¿Era adicto? ¿Era alcohólico? No, antes de que yo fuera cristiano, le platico a mis hijos que me emborraché con medio vaso de cerveza. Me apostaron en el trabajo y me dijeron, a que no te la tomas, a que sí me la tomo, a que no te la tomas, a que sí me la tomo. Me tomé medio vaso de cerveza y me tuvieron que llevar a mi casa. Porque me embriagué. Fue la única borrachera que yo conozco, la primer desvelada, la primera vez que yo, hermanos, la primera vez que yo falté a mi casa a dormir fue una velada de oración. Yo no sé lo que es una cruda. Yo no sé lo que es un cigarro de marihuana. Yo no sé lo que es el cristal inyectado. Yo conozco sus efectos.
Yo no sé lo que es la cocaína ni la heroína. Yo sé lo que es una gelatina con rompope. Esa sí la conozco. Pero yo no sé lo que es una cruda. Yo no sé lo que es una resaca. Y entonces alguien me preguntó y me dijo, pastor, pero su hijo sí estaba en drogas. Porque entonces todos los predicadores que iban a un centro de rehabilitación, un predicador tenía un hijo adicto. Otro predicador tenía un hijo adicto. Otro predicador tenía un hijo adicto. Otro predicador había sido adicto. Otro predicador había sido adicto. Y me dijeron, ¿y usted cómo los puede ayudar? Si usted nunca fue adicto, ni sus hijos son adictos. Y entonces, el pastor Tomás, el de Ribera del que va, honró el nombre del Señor. Y dije, no. Pero sí sé evitar. Sí sé cómo hacerle para que no caigan en las adicciones. Porque siempre hemos creído que el aprendizaje que estamos adquiriendo a medida de que pasa el tiempo, a lo mejor no tiene una aplicación y un uso inmediato, pero cuando pasa el tiempo, mis hermanos, va a ser útil, tiene que ser útil. Pues si es la palabra de Dios, tiene que ser útil. No podemos decir, ay, ese a mí no me aplica porque no tengo hijos grandes. Algún día le va a quedar la enseñanza. Esto es como cuando nuestros niños son chiquitos y calzan del 2 y les compramos zapatos del 4 porque decimos, algún día le va a quedar. Mis hermanos, algún día nos debió haber quedado la enseñanza, pero la dejamos pasar. Y luego nos vemos envueltos en verdaderos problemas. Por eso a veces yo no le creo a muchos predicadores. Perdónemelo. Porque no saben lo que predican. Porque no hacen planes a futuro. Porque no enseñan un criterio de vida en el que puedan ellos, en el futuro, darles las armas y las herramientas para decirle a la presión de grupo por parte de sus hijos, no. Honramos el nombre de Cristo. Glorificamos el nombre de Dios. Porque sabemos lo que estamos predicando, mis hermanos. Sabemos lo que estamos enseñando. Tenemos nosotros que enseñar la moralidad a nuestros hijos a través del adiestramiento de otras personas, de nosotros como padres, pero también de maestros. Aunque, mire, los papás les tenemos que echar ganas, hermanos. Mire, de verdad, tenemos que aprender, número 1, los padres tenemos que ser creyentes consagrados, fieles, íntegros. Que aunque nos llame la atención, aguantamos, y aunque el pastor nos saque la lengua, allí nos quedamos. ¿Por qué, mis hermanos? Yo recuerdo, hermanos, en el primer pastorado que ejercimos, allá en el rancho, como dice la canción, allá en el rancho grande, allá donde yo vivía, había una iglesita pequeña, en donde cuando los hermanos salían mal con nosotros, no estaban de acuerdo con lo que enseñábamos o se molestaban, ahí se quedaban en la iglesia y aguantaban, porque no había otra congregación cristiana en el pueblo, y a medida que pasaba el tiempo aprendían a vencer esos desacuerdos y nos conciliábamos y le echábamos ganas y crecíamos y nos abrazábamos y tomábamos santa cena y compartían la tortilla con queso con nosotros y nosotros con ellos, y los amábamos y nos amaban. Pero vivimos en una sociedad donde la moralidad en las iglesias está tan diluida que si a un hermano no le gusta cómo le llamé la atención a su hijo, se van con la otra iglesia o con la otra iglesia o a otra iglesia. Yo recuerdo un pobre pastor, no, al que le dijeron, hermano, pastor, ahí le encargo a mis hijos. El pastor se le quedó viendo, levantó una ceja, cerró el otro ojo y les dijo, pues vamos a ver qué podemos hacer. No, que nada, que vamos a ver qué podemos hacer. Porque mis hijos siempre han necesitado del apoyo de un adulto. Y se lo llevé al pastor fulano, y el pastor fulano me dijo sí, pero nada. Se lo llevó al pastor Mengano, y el pastor Mengano dijo sí, y nada.
y ahora se los traigo a usted, le dijeron a aquel pobre brother. Y espero que usted sí me los atienda. No nos confundamos. No nos confundamos. El que tiene que aprender a llevar a sus hijos a los pies de Cristo no es el pastor. Es usted como padre. Porque la autoridad moral y espiritual es usted. Usted como padre y nosotros como padres tenemos que aprender a hacer altares de familia. Nosotros como padres tenemos que aprender y a establecer un nivel de moralidad que no sea relativo, que se fundamente en los principios bíblicos. Y miren, mis hermanos, si aquel pobre predicador predicaba 2 horas a la semana, una el domingo y una el miércoles, y el miércoles nadie iba, pues nada más predicaba el domingo y daba el estudio bíblico antes del culto. ¿Usted cree que con 2 horas de predicación el pastor iba a poder lograr lo que 24 horas al día, 7 días a la semana podía hacer el papá y la mamá con el hijo? No, hermanos, jamás piense usted tal cosa. Sea evangelista, que le hable a sus hijos de Cristo. Sea aquel que ministre y que pastoree las vidas de sus hijos. Apague el cochino fútbol, apague la cochina novela, apague los noticieros. Abra su Biblia, lea una porción de la Biblia, ponga un cántico cristiano en su celular y adore a Dios todas las noches. Y usted verá cuál es el nivel de moralidad. No se va a formar de un día a otro, ni de una semana a otra, ni de un mes a otro. Porque finalmente el discipulado es una transformación constante, continua. Esa es la característica. Y cuando pase el tiempo, mis hermanos, que usted ame, que usted se deleite en la presencia de Dios, sus hijos van a decir: híjole, no, hombre, mi jefa o mi jefe, mi mamá, mi pa, mi papá, mi viejo y su ruca, decía por ahí un muchacho. O sea, mi papá y mi mamá aman a Cristo, se deleitan. Porque finalmente el deleite en la vida espiritual, hermanos, es la mejor manera de presentarles el evangelio a nuestros hijos. Es cuando ellos se dan cuenta que mamá ama a Dios, que papá ama a Dios, y que degustan, saborean, quieren que llegue ese momento para que sean 5, 10, 15, 2 horas estar allí con el Señor. Lo saborean, se deleitan, salivan el hecho de pensar y decir: voy a estar con Cristo un momento. Pero cuando decimos: ay, ya voy a la iglesia, el pastor nada más quiere que estemos orando, mamá, ya te mandó el pastor Tomás el devocional, me satura el teléfono el pastor Tomás con tantos mensajes, bórralo. Silencia el grupo de WhatsApp del remanente del Ministerio Rivera del Quebar, porque, ay, cuidado, mis hermanos, porque finalmente la vida espiritual no se impone. La vida espiritual en nuestros hijos y la formación de la moralidad es un plan a largo plazo. Hermanos, ¿da resultado? Sí, da resultado. Por supuesto que da resultado. Porque es a través del ejemplo y a través del modelo que los adultos podemos dar que se forma la moralidad de nuestros hijos. Y finalmente, pues ellos tienen que experimentar lo que es la moralidad. Porque a todos nuestros hijos les van a ofrecer marihuana. A todos nuestros hijos les van a ofrecer cristal. A todos nuestros hijos les van a ofrecer chemo o les van a ofrecer una mona. Y a nuestros hijos les van a ofrecer condones y les van a decir: toma el montón de condones, experimenta la vida sexual con quien tú quieras, a la hora que quieras. Si te gusta una niña, si te gusta un niño, si te gusta un animal, pero ponte un condón. Eso van a decir los profesionales de la conducta. ¿Lo van a hacer? Sí, lo van a hacer. No podemos nosotros evitar que vengan esos consejos a nuestros hijos, pero sí los podemos adiestrar, formando en ellos una moralidad que sea capaz de decir: a ver, espérate, psicólogo, espérate, ¿me estás diciendo que puedo tener relaciones sexuales con la gallina o con la borrega? Espérate,
Yo tengo la capacidad de cuestionar qué es lo que me estás enseñando. Por eso, mis amados, ¿usted cree que yo le voy a dejar, o que le iba a dejar la vida moral al psicólogo que quién sabe qué parafilias tenga? No, hombre, pues ¿cómo cree? A lo mejor le echo ganas yo, me pongo a leer, me pongo a investigar. Y entonces sí le paro el alto al chamaco, o al otro chamaco, o al otro chamaco. Y les digo, espérate, cuate. La cosa no es así. Pero todo fundamentado en los principios espirituales de la palabra de Dios. Quiero terminar con esto, hermanos. Este día. ¿Qué significa la disciplina como estrategia para la formación de la moralidad? La disciplina no es un castigo, hermanos. Por favor, entendámoslo. Porque el padre al hijo que ama lo castiga y disciplina a todo aquel a quien Dios quiere mostrar su amor. La Biblia nos enseña que la disciplina es una expresión de amor. No es aplicar la ley del hielo. No es no dejarlo salir. No, es demostrarle que hay amor. No es lo mismo disciplina que castigo. No es lo mismo disciplina que castigo. Y tenemos que quitarnos ese rollo y esos conceptos de la cabeza. Porque finalmente, mis hermanos, el castigo no siempre es necesario. No es necesario. Pero la disciplina sí es necesaria. La disciplina formativa, la disciplina que corrige, la disciplina que encierra en un marco de amor, la disciplina que trae transformación, siempre es buena. Yo prefiero darle una buena reprimenda a mi hijo a que la vida se le enseñe. Porque la vida le va a enseñar, y le va a enseñar a cintarazo y cinturón mojado, como decimos aquí en México. Mejor yo le doy un coscorroncito ligero, un jalón de patillas y le digo, chavo, agarra la onda, ubícate. Yo prefiero corregirlo, yo, a dejar que algún día la vida lo corrija. ¿Usted cree que el ladrón que se subió a robar a la combi, o que la mamá del ladrón? Estaba viendo unos videos de unas muchachas que decían, habían asesinado a su hermano, le habían dado un machetazo, se metieron a robar a la casa de unas mujeres, y una mujer sacó un machete y le pegó al ladrón y le hizo una rajada, una cortada en la mano, y decía la muchacha, mi hermano no le hace daño a nadie, lo único que hace es robar. Ay, o sea, hello, tenemos que entender, debemos entender, hermanos, que mejor es una reprimenda en tiempo que 1000 llantos después, cuando nuestros hijos están ebrios, cuando no quieren buscar a Dios, cuando han desperdiciado su vida moral, cuando han desperdiciado su vida como si hubieran estado jugando a las canicas o a los tazos. No podemos nosotros permitir eso. La disciplina es el recurso del aprendizaje para normar nuestras conductas y adecuarlas a la vida, adecuarlas a los principios bíblicos. Para eliminar conductas que son inadecuadas es necesaria la disciplina, mis hermanos. Dios nunca ha utilizado la disciplina para dañar nuestra voluntad, nuestra integridad, nuestra salud. Jamás, hermanos. Jamás. Ni a Abraham, ni a Jacob, ni a Job, ni al Pedro, ni a nadie de ellos, ni a nosotros, Dios ha utilizado la disciplina para destruir su voluntad, su independencia, su autoestima. Al contrario, Dios siempre ha utilizado la disciplina para hacernos fuertes, para hacernos valientes, para hacernos entender, para hacernos sabios, para hacernos capaces, para levantar manos, para levantar espada, para doblar rodilla, para el servicio, para dar honor, para dar alabanza. Siempre lo hemos hecho de esta manera. Tenemos que aprender a hacerlo de esta manera. Por eso nosotros, mis hermanos, ¿estamos de acuerdo con la disciplina? Así es. Por eso,
Cuando la secretaria de Gobernación dice que está buscando una ley para que le entreguemos nuestros hijos al Estado, hermano, ¿qué tienen los políticos en la cabeza? ¿Qué tienen los políticos? Tendrán muchos argumentos. ¿Usted cree que la secretaria de Gobernación, usted cree que el presidente de su país, usted cree que el mejor pastor del mundo va a querer, hermano, el bien para mis hijos como lo quiero yo? No, hombre, hermanos, ¿en qué planeta? Jamás de los jamases. No le crea a los políticos. El Estado no quiere formar a nuestros hijos, quiere adoctrinar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la agenda mundial del nuevo orden sigue en formación. No es sensacionalismo, es profecía bíblica. La disciplina tiene propósitos formativos. Forma, trae cambio y trae restauración. Nos ayuda a tener criterio. La disciplina forma, conforma, reforma y transforma, pero la disciplina bíblica, y nos adapta y nos hace capaces para cuestionar la forma como funciona el mundo. Rivera del Quebar, mis hermanos, observando el convencionalismo desde el exilio. Por hoy, a esta sesión de consejería pastoral, aquí le vamos a dejar, hermanos. Quiero hacer una oración por nuestros hogares. Antes de despedirnos, estamos orando por ustedes. Si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna duda, algo que podamos nosotros ayudar y hacer por usted, puede mandarnos un inbox o un mensaje de WhatsApp y estamos en la mejor disposición de ayudar. Nos despedimos con una oración. Padre, te damos gracias en esta sesión de consejería pastoral. Padre, ayúdanos a la iglesia a restaurar nuestra posición y nuestra misión en la sociedad. Señor, bendice los hogares que forman parte de Rivera del Quebar, que forman parte del remanente, aun aquellos que no se congregan con nosotros, pero que son parte de nuestra pastoral. Y tú sabes, Padre Celestial, en quién pensamos. Todos aquellos que nacieron en nuestro ministerio desde que comenzamos el ministerio hasta ahora, aunque se congreguen en otras iglesias, pero que forman parte, Señor, y que nos escuchan y que oran por nosotros. Bendice a todas aquellas personas, Señor, que necesitan de tu apoyo, de tu ayuda. Sí podemos ayudar, Señor, sí podemos orientarles a los hijos que andan en drogas, Señor. Sí podemos orientar a aquellos que se encuentran en una disolución de vida, Señor. En el nombre de Jesús, restaura los hogares y muéstrales a las madres que están escuchando este video, que están viendo esta consejería, Señor, muéstrales que tú, Señor, no has desechado sus lágrimas. Dice tu palabra, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Porque cada lágrima que siembran por sus hijos, tú vas a traer fruto abundante. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén.